Hola, ¿qué tal? Espero que todo marche muy bien. Bueno, este es el tercer video ya de Machine Learning con Python y Scikit-learn. Aquí ya entra un poco más la parte de como la base, ahora sí, base del Machine Learning, como entendiendo un poco las funciones, y empezamos con el tema de regresión lineal. La vamos a entender de forma un poco más manual y vamos a entender de qué se trata la regresión lineal. En los siguientes videos ya la haremos un poco más automática, pero es importante entender cómo funciona por lo menos dentro de Python y con las fórmulas o cómo funciona la fórmula en sí. Antes de iniciar, cada vez que envío una newsletter les estaré informando cuando estoy publicando este tipo de videos. Como ustedes ya saben, abajo en la descripción de este video está todo el repositorio de GitHub para que tú puedas ir paso a paso, ir viendo qué es lo que hace cada una de las funciones, y si necesitas aprender un poco más acerca de las funciones de los gráficos, pues es importante que vayas viendo qué hace cada uno de los gráficos, cuáles son todas esas características que tú le puedes cambiar a cada uno de los gráficos y entender de qué se trata. Así que suscríbete a la newsletter que te estará informando cuando publicaré los siguientes videos de Machine Learning con Python y Scikit-learn. Ok, bueno, como siempre voy a compartir mi pantalla y voy a mostrar pues ya en qué punto íbamos. Habíamos visto ya los headmaps, viendo pues claramente cuál era la relación entre cada uno de los datos que aparecían dentro de la matriz o dentro de la tabla de datos, ¿cierto? Hasta aquí llegamos la vez pasada. Ahora intentemos hablar un poco de regresión lineal, que es la base para poder ver las relaciones entre uno de los datos o más datos. Ahora sabemos que las columnas fumador y edad tienen la correlación más fuerte con cargos. Intentemos encontrar una manera de estimar el valor de cargos utilizando el valor de edad. Para los no fumadores primero, creemos un marco de datos que contenga solo los datos de fumadores. Esto es importante, o sea, si tú necesitas poder entender un poco acerca de cómo se utilizan los datos o cómo funcionan los datos, pues es importante también saber cómo funcionan las funciones dentro de Python. Así que bueno, vamos acá a traer solamente los no fumadores, ¿sí? Que en este caso traemos el data frame de MedicalDF, que es el completo, donde el smoker sea igual a no, es decir, que no es fumador, y eso lo convertimos en un nuevo data frame que es no smoker df. Basado en este data frame nuevo, vamos a trabajar de aquí en adelante. Bueno, por lo menos esta parte. A continuación visualicemos la relación entre edad y cargos. En este caso, pues nosotros hacemos un diagrama de scatterplot, creo que se llama así. El título es edad versus cargos, un diagrama de scatterplot con la data non-smoker df, ¿cierto? Donde en X esté la edad y en Y estén los cargos. Y es que el alfa es qué tan transparentes son los puntos, es decir, que si yo coloco 0.2 va a ser mucho más transparente los puntos que están solitos, ¿cierto? Y así vamos a poder ver en dónde está la gran cantidad de puntos o la mayor cantidad de puntos. Vamos a dejar en 0.7 y el S es el size, que en este caso si yo le coloco 20 o 25 van a ser un poco más grandes los puntos, ¿vale? Por ahora dejémoslo en 15, ¿sí? Porque ese es el size de los puntos. Ahora sí, ya teniendo el gráfico de edad versus cargos, nos podemos dar cuenta de cómo funciona por lo menos esta línea de tendencia de acá. Estos puntos de acá en la parte de arriba pues funcionan como les había dicho en el video pasado, que básicamente eran como los layoff, ya no me acuerdo cómo se llaman, pero esos pacientes o esas personas que son diferentes a los demás pacientes o son diferentes a las demás personas, que no son iguales a la media, ¿vale? Entonces esas personas son como los outliers, sí, es así. Ok, continuemos. Salvo algunas excepciones, los puntos parecen formar una línea, es decir, esta línea de acá. Intentaremos ajustar una línea usando estos puntos y usarla para predecir las cargas para una edad dada. Una línea en las coordenadas X y Y tiene la siguiente fórmula. Es decir, esta fórmula, ¿sí? La idea es poder trazar una línea que sea lo más parecida a esta. Una sola línea, así, para que nosotros podamos predecir de qué manera van a aumentar los cargos o no a futuro, ¿cierto? Esa es como lo primero que vamos a lanzar, una línea que sea muy parecida a esta línea de tendencia que está acá. ¿Por qué? Pues porque hay una línea de tendencia muy clara. Entonces, para eso, nosotros tenemos Y es igual a WX más B, en donde la línea se caracteriza por dos números, W llamada pendiente, es decir, la W es la pendiente, y B la llamada intersección, es decir, la B. La B es donde se unen los puntos y la W pues es la pendiente de la línea, ¿vale? Ahora, en el caso anterior, el eje X muestra la edad y el eje Y los cargos. Por lo tanto, asumimos la siguiente relación entre ambos.
Los cargos, es decir, la Y, lo cambiamos en este caso por los cargos, porque es el eje Y. Y la X, que es esta que está acá, la puedo agrandar un poco. No, la puedo agrandar, no sé por qué. Pero bueno, esta X que está acá multiplicando a W, la voy a cambiar por edad. ¿Por qué? Porque es la que está en el eje X, ¿cierto? ¿Y cuáles variables nos quedaría pendientes por validar o por encontrar? En este caso sería W y B, ¿cierto? Intentaremos determinar W y B para la línea que mejor se ajuste a los datos. Entonces, esta técnica se llama regresión lineal, es decir, esta fórmula que estamos viendo es la fórmula de la regresión lineal. Y llamamos a la ecuación anterior un modelo de regresión lineal porque modela la relación entre edad y cargos como una línea recta. Es decir, una recta dice cuál es la relación entre esos dos datos, entre cargos y entre edad. Y a eso se le llama regresión lineal. Los números W y B se denominan parámetros o pesos del modelo. Los valores en la columna edad del conjunto de datos se denominan entradas al modelo y los valores en la columna cargos se denominan objetivos. ¿Por qué? Porque los datos de edad, en este caso serían como los input, sería como ¿a qué nos vamos a basar? ¿En qué nos vamos a basar? ¿Cierto? Como la descripción de mis datos objetivo, pero ¿de qué depende? ¿Sí? Podría depender en este caso de la edad. Entonces la edad es uno de los inputs. Y la columna cargos se va a denominar objetivo porque es a lo que nosotros queremos apuntar. El objetivo es ver qué tantos cargos van a tener a futuro, qué tantos gastos van a tener a futuro. Entonces va a ser la columna de objetivos en este caso. Definamos una función auxiliar, estimate charge, para calcular cargos dados edad W y B. Es decir, si nosotros vamos a estimar unos cargos, vamos a darle unos input. Esos input va a ser edad, W y B, que todavía no los conocemos. En donde la operación va a ser W por edad más B y así la operación, ¿cierto? Que esa es tal cual la operación que está en la parte de arriba. W por edad más B, ¿cierto? Tal cual. Si bajamos un poco, la función estimate charge es nuestro primer modelo. Supongamos que los valores de supongamos los valores de W y B y usémoslos para estimar el valor de los cargos. Es decir, esto es un ejemplo. Vamos a colocar 50 y 100 solamente por decir X valores, porque sí, y vamos a ver qué tal nos va. Entonces, primero vamos a sacar la edad, ¿sí? Las edades. Entonces, del data frame de non-smokers nos traemos la edad y estas son las edades. Y estimate charges, vamos a decir que vamos a llamar la función de estimate charges, que está en la parte de arriba, en donde le enviamos las edades, que son estas de acá, es tal cual una matriz o tal cual, sí, una matriz, y W y B van a ser los valores que aparecen acá, que son solamente 50 y 100, nada más, definidos por nosotros. Entonces, podemos representar gráficamente los cargos estimados utilizando un gráfico de líneas. Hacemos el gráfico de líneas, ¿cierto? Con ages y estimate charges, que aparece acá, y este es el gráfico que nos da. Cualquiera que sea el dato que tú le envíes al principio, es decir, acá en 50 y 100, te va a dar una línea. Yo lo intenté con varios datos y te va a dar una línea, ¿sí? Básicamente te lo va a dar sí o sí. No importa si lo colocas en negativo, positivo, no sé, el que tú desees, te va a dar una línea, ¿vale? Así que por ahora, 100% va a ser esta línea de acá, que va a ser como la regresión lineal. Pero esto lo tenemos que hacer en conjunto con los datos. Los datos son los que me van a decir, oye, si esa línea, si está apegada o no está pegada a los datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Como era de esperar, los puntos se encuentran en una línea recta. Podemos superponer esta línea sobre los datos reales para comprobar si nuestro modelo se ajusta correctamente a los datos. Ok, vamos a colocarlo frente a los datos reales. El target va a ser non-smoker df, que es el data frame, punto charge, que son los cargos pues, de esa matriz. Y aquí hacemos pues todo un gráfico de los charge, las edades y eso. Y frente a un gráfico con el target, ¿cierto? Entonces el target es el que nosotros definimos por acá más arribita. Ok, perdón, este de acá, van a ser los charge. Entonces un gráfico con el estimate charges, que va a ser esta línea, y otro gráfico con el target. Listo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una línea bastante alejada de lo que es, en este caso, la edad con los target, ¿cierto? El target va a ser este de acá. Esta línea azul, espero que se vea mi mouse, pero esta línea azul que se ve en la parte de acá, ¿cierto? Y mi estimate charge está bastante lejos, entonces lo ideal es que nosotros cambiemos la W y la B para que esta línea sea lo más parecida posible a estos datos de acá, ¿cierto? A los datos de acá, porque ahora está tendiendo a 0, de hecho está casi plana abajo, casi plana, porque no está plana, pero está casi plana en la parte de abajo. Y
la idea es que quede con una pendiente muy parecida a la que tiene acá. Entonces, claramente nuestras estimaciones son bastante deficientes y la línea no se ajusta a los datos. Sin embargo, podemos probar diferentes valores de W y B para mover la línea, que era lo que les estaba diciendo. Definamos una función auxiliar, tryParameters, que toma como entradas y crea el gráfico anterior. Entonces, si hacemos todo esto en toda una función, la idea es que tome W y B y empiece a jugar con esa línea, ¿cierto? Llamo a esta función con estos dos datos, que son W y B, y los voy cambiando. Si yo le coloco un 600 y 200, va a quedar así. Pero yo encontré, bueno, porque más abajo aparece un ejercicio. Si tú lo haces, te dice ejercicio. Pruebe con diferentes valores de W y B para encontrar la recta que mejor se ajuste a los datos. Yo encontré que estas dos rectas se ajustaban mucho mejor a los datos. ¿Cuáles eran esas dos rectas? 250 y 300 y 250 y 400. Esas rectas fueron las que para mí se ajustaron mucho mejor. Obviamente, esto probando dato a dato, entonces me cansé y fue la recta que más se me acomodó haciéndolo manual, de manera manual. Pero hay algo bien importante acá. Y por eso hay que continuar con la regresión lineal. Continuamos acá. Al cambiar manualmente los valores de W y B, intentando acercar visualmente la línea a los puntos, aprendemos la relación aproximada entre la edad y las cargas. ¿No sería fantástico que una computadora pudiera probar varios valores diferentes de W y B y aprender la relación entre la edad y las cargas? Para ello necesitamos resolver un par de problemas. Es decir, es muy importante que nosotros entendamos que esto, si lo hacemos manual, pues perfecto. Pero pues puede haber una computadora que haga todo este proceso de probar muchos datos y ver cuál es la entrada que más se acerca a los datos reales o cuál es la entrada que más tiene relación con los datos reales. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas que tenemos que solucionar antes de hacerlo automáticamente? Primero, necesitamos una forma de medir numéricamente el ajuste de la línea de los puntos, es decir, que se mida numéricamente cómo está ajustada la línea, ¿sí? Y eso tenemos que hacerlo primero. Y dos, una vez calculada la medida de ajuste, necesitamos una forma de modificar W y B para mejorar el ajuste. Es decir, un dato que me diga, mira, esta línea está con esta medida, ¿cierto? Y necesitamos otra función que lo que haga es cambiar esos valores de medida para que vaya ajustando la línea. Eso es lo único que tenemos que solucionar. Entonces, si podemos resolver los dos problemas anteriores, debería ser posible que una computadora determine W y B para la línea de mejor ajuste, a partir de una superposición aleatoria. Entonces decimos, función de pérdida sobre costo. Podemos comparar las predicciones de nuestro modelo con los objetivos reales mediante el siguiente método. 1. Calcular la diferencia entre los objetivos y las predicciones, que la diferencia se denomina residuo. 2. Elevar al cuadrado todos los elementos de la matriz de diferencias para eliminar los valores negativos. Y 3. Calcular el promedio de los elementos de la matriz resultante. Calcular la raíz cuadrada del resultado, ¿cierto? Entonces, el resultado es un único número conocido como error cuadrático medio, RMSE, que al final es una fórmula, ¿sí? Para nosotros hacer todo esto tenemos que hacer esta fórmula de abajo. La descripción anterior puede expresarse matemáticamente de la siguiente manera. Hay una fórmula acá, pero no te la aprendas. Python tiene cosas bacanes. Entonces, geométricamente los residuos se pueden visualizar de la siguiente manera. Es decir, todos estos puntitos de acá, ¿cierto? Point data, residuals, que son las diferencias entre la línea y el punto, y la regresión lineal. Entonces la regresión lineal lo que hace es unir todos los puntos como a la mitad de esos puntos, por decirlo así, y todo lo que esté de diferencia entre la línea y el punto, pues es el residuo de esos tres. Ok, definamos una función para calcular el RMSE. Vamos a instalar NumPy. Esta librería es brutal porque también trabaja con matrices, igual que pandas, pero es también, bueno, es más matemática. Importamos NumPy y definimos RMSE, en donde traemos los targets, que en este caso recordemos que serían los cargos, y los predictions, ¿vale? En donde me hace una función llamada sqrt, después me trae un min y después me trae un cuadrado, ¿sí? Todo esto hace parte, o sea, trae tal cual esta fórmula que está en la parte de arriba, en donde cada cosa hace lo siguiente. Entonces, lo que es np square, que es esta de acá, numpy square, eleva cada error al cuadrado, ¿vale? Es importante. Todo esto, cada error que salga de acá, lo eleva al cuadrado. Es decir, ¿para qué? Para quitar todos los signos negativos. np, que es esta de acá, saca el promedio de esos errores al cuadrado, ¿vale? Que es el MSE. Y np sqrt es la raíz cuadrada del MSE para volver a la escala original, ¿vale? Entonces, los llevo al cuadrado para ponerlos todos positivos
Este es el promedio de los errores y este lo vuelve a colocar en la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para volverlo al valor original. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la fórmula. No es nada del otro mundo. Ok, y entonces lo que hacemos acá es definir un W y un B de nuevo manualmente, que en este caso 50 y 100 sería, y le vamos a hacer un try parameters, que es la función que habíamos definido anteriormente. Try parameters, allá de nuevo la lanzamos. Entonces try parameters solamente para sacar este gráfico y poder empezar a hacerle un versus con lo demás. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar los targets, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el RMSE me pedían unos targets. Entonces, los targets se sacan del RDF, de los cargos, ¿cierto? Esos son los targets. Y el predicted, que es la otra variable que necesita el RMSE, se saca de el estimate charge, non-smoker, H, W y B. Es decir, esta es la función que hicimos antes para nosotros poder predecir esos datos que aparecían acá, ¿cierto? Entonces, el predicted es ese. Y vamos a sacar el RMSE de targets, con targets y predicted, ¿cierto? Eso nos da un valor. Esos dos datos, y pasándolo por el RMSE, nos da un valor, que en este caso sería 8461.94 y todos estos números de acá. Entonces, ¿qué nos dice? Así es como podemos interpretar el número anterior. En promedio, cada elemento de la predicción diferente del objetivo real en $8,461. El resultado se denomina pérdida porque indica la precisión del modelo para predecir las variables objetivo. Representa la pérdida de información en el modelo. Cuanto menor sea la pérdida, mejor será el modelo. Modifiquemos las funciones try parameters para que también muestren la pérdida. Es decir, que entre más bajito este número, el 8461, pues es mucho mejor el modelo. Es decir, podría predecir mucho mejor el dato ese modelo, ¿vale? Entonces lo que hace aquí es definir de nuevo try parameters, lo trae con todo, con los prediction, estimate charge y absolutamente todo, ¿cierto? Y al final le saca un RMSE, que sería la pérdida, ¿vale? RMSE del target y prediction. Esta es la misma fórmula o la misma función que habíamos definido antes, pero en este caso le vamos a agregar el loss, que es la pérdida. Entonces, si volvemos a traer el try parameters de 190 y 300, nos va a traer un gráfico pues un poco más bonito y mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Ahora, lo que hace ahora es graficarnos lo mismo que estábamos viendo antes, pero adicional a eso nos está mostrando el RMS loss, es decir, las pérdidas. Esta pérdida nos va a ayudar a ver qué tan cercano está esa línea de los puntos. Es decir, que entre más pequeño esto, pues mejor, porque el modelo ya está prediciendo mucho mejor, ¿vale? También lo hice acá de manera manual. Hice varios datos o coloqué varios datos hasta que llegué a un 190-300 y vi que esta pérdida fue mucho menor de los 8000 que teníamos antes, ¿sí? Ya viendo que esta pérdida es mucho menor, nos damos cuenta que en este caso los datos o la línea sí se ajusta muchísimo más a la tendencia que está graficada. Es decir, atraviesa mucho mejor los gráficos o los datos, ¿cierto? Porque esta línea ya está tomando muchos más datos por la mitad. Ahora, el ejercicio dice, pruebe diferentes valores de W y B para minimizar la pérdida RMS, que fue lo que yo hice acá arriba. De hecho, en el video no aparecen esos datos, aparecen otros diferentes. ¿Y cuál es el valor mínimo de pérdida que puede lograr? Podría proponer una estrategia general para encontrar mejores valores de W y B mediante un ensayo y error. Es muy importante esto, porque si tú empiezas a probar, yo aquí probé muchos datos, este fue el que mejor me dio a mí, ¿sí? Puede que tú saques uno mejor, pero manualmente este fue el que mejor me dio a mí. Ahora, hay otras maneras de hacerlo y hay otras funciones que nos pueden ayudar. Hablemos un poco de eso. Optimizador. Entonces necesitamos una estrategia que modifique las medidas de W y B para reducir la pérdida y mejorar la posición ajustando la línea sobre los datos. Hay dos maneras de hacerlo. Una que es mínimos cuadrados ordinarios, que acá está el videito en YouTube diciéndote cómo utilizar los mínimos cuadrados ordinarios, y este es el mejor para set de datos muy pequeños, ¿vale? Utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Y el descenso de gradiente estocástico es otra forma de hacerlo, acá está el video en YouTube, y es mucho mejor para grandes cantidades de datos, ¿vale? Ambos tienen el mismo objetivo, minimizar la pérdida. Sin embargo, mientras que los mínimos cuadrados ordinarios calculan directamente los mejores valores para W y B utilizando operaciones matriciales, el descenso de gradiente
utiliza un enfoque iterativo, comenzando con valores aleatorios de W y B y mejorándolos lentamente mediante derivadas. Es decir, toma dos valores aleatorios y empieza a la ruleta, en este caso del descenso de gradiente estocástico, a ver cuál se acomoda mejor. Mientras que, pues, el mínimo de cuadrados ordinarios, lo que pasa es que utiliza, pues, fórmulas matriciales. Entonces, así es como funciona el descenso de gradiente. Más o menos así. Acá hay un GIF, a ver si vuelve a cargar. No cargo de nuevo, pero básicamente había una línea acá y se iba yendo hacia la mitad, que en este caso sería, ahí está, ¿cierto? Ahí está la línea roja y ese sería como lo que está prediciendo. ¿Por qué? Porque lo va acomodando a lo que mejor se ajuste a la predicción. Bueno, ¿no se parece esto a nuestra propia estrategia de mover gradualmente la línea más cerca de los puntos? Muy importante, ¿no? Bueno, eso fue la base de cómo poder llegar a algo que se parezca a lo que nosotros estamos teniendo en cuanto a los datos. Es decir, la idea es predecir cómo van a ser los datos a futuro mediante un par de funciones utilizando la regresión lineal, y esto lo estamos haciendo manualmente. Pero en el próximo video vamos a aprender a cómo hacerlo con scikit-learn y Python. Esta era la base, pero creo que lo que sigue va a estar genial. Espero que les haya servido mucho este video. No olvides suscribirte, darme un like y si necesitas algo adicional, algo que no haya quedado claro, escríbemelo en los comentarios. Es muy importante para mí recibir ese feedback y también entender de qué manera te estoy pudiendo ayudar en tu avance profesional. También no olvides suscribirte a mi newsletter porque allí es donde estoy nombrando absolutamente todas las herramientas que estoy utilizando, y también si ocurre alguna otra demo dentro de la compañía o algún otro proyecto que yo te pueda compartir, pues te lo voy a estar diciendo en la newsletter. Quizás a veces ni hago videos sobre eso, de hecho he hecho muchas newsletters sin video. Así que bueno, no te lo pierdas, suscríbete y nos vemos en el otro video, que va a estar bueno. Regresiones lineales con Python y scikit-learn. Nos vemos, chao chao.